Noticias sin límites en el Faro Informativo. Hola a todos, comenzamos con las noticias más importantes, lo más relevante del país de Venezuela y el país norteamericano. Bien, mis amigos, y comenzamos con una información del momento, porque resulta que la Fuerza Aérea Colombiana ha inmovilizado un avión de Nicolás, señores. Así como lo están escuchando, presten mucha atención a todo esto. Esta información se ha tardado en esclarecer hace apenas unos días. El Sistema de Defensa Aéreo Nacional de la Fuerza Aérea Colombiana habría detectado un avión y este avión habría entrado al espacio aéreo colombiano y venía nada más y nada menos que del país de Venezuela. Las intenciones aún no están realmente muy claras y esto es una reacción inmediata de aviones de combate de la institución aérea, quienes realizaron el procedimiento de interdicción aérea, identificando así una aeronave bimotor y obligándola a aterrizar en la capital del departamento del Bichada. El avión habría zarpado del país venezolano por órdenes de Nicolás, donde también han detenido a 2 personas de origen brasileño, los cuales continúan con las investigaciones para así poder saber cuál era el plan original de toda esta situación. Se estaría creyendo que era un avión de espionaje. La otra teoría era que iban a buscar más durante la operación, que fue dirigida desde el Centro del Comando y Control de la Fuerza Aérea Colombiana en Bogotá. Se había determinado también que este avión no tenía plan de vuelo ni efectuó las llamadas a las entidades de control de tráfico aéreo del sector. Podría también estarse tratando de algún tipo de intercambio de mercancía ilícita, señores, y hasta ahora todavía están haciendo las investigaciones. También se podría estar tratando de un intento de realizar algún tipo de llegada a la ciudad de Bogotá, Colombia, que podría ser algún tipo de advertencia para Colombia o algún tipo de ataque que quisieran hacer desde el país de Venezuela. Por supuesto, un plan probablemente para decir que Colombia está efectuando algún tipo de operación en contra de Nicolás. Así que por ahora, señores, están investigando la Fiscalía General de la Nación del país colombiano y estarían adelantando una investigación para ver si esto tiene algo que ver con una posibilidad de traspaso de armas o de compras, o si tiene que ver con la venta de mercancía ilícita que realiza el régimen de Nicolás en este país, señores. Esta es una información importante del momento. La gran pregunta que todo el mundo se hace es qué va a pasar con Donald Trump una vez abandone la Casa Blanca y con su juicio político. Todavía es un tema incierto. Lo que ya sabemos es que la Cámara de Representantes acaba de aprobar esta semana un artículo con fines de destitución contra el presidente Donald Trump por incitar a la insurrección. Continuamos con más noticias internacionales. Sí, señor, porque resulta que ¿qué puede aprender América Latina de la grave crisis política que atraviesa el país estadounidense, señores? Esa es una información importante. Vamos con el desarrollo de la noticia. En la Constitución de Estados Unidos se prevé que el juicio político lo realiza el Senado y ese juicio comienza una vez la Cámara le transmite los artículos con fines de destitución al Senado. De hecho, el presidente Mr. Don fue elegido sin experiencia de gobierno y enfrentando al establishment, ignoró normas democráticas, apostó a la división política y desafió el veredicto de las urnas. Ha sido comparado con populistas latinoamericanos de tendencias autoritarias. Políticamente aislado, enfrenta un segundo impeachment en el Congreso, acusado de incitar una insurrección en el Capitolio para detener la certificación del triunfo electoral del presidente Mr. J. La propia ceremonia de asunción de Mr. J, con una fuerte presencia de soldados armados en torno al Congreso, bien puede evocar escenas latinoamericanas de décadas recientes. Pero también es posible ver lo que ocurre en el país estadounidense como un caso peculiar donde la democracia generó anticuerpos para resistir a retos extraordinarios, algo que no siempre sucede en América Latina, aunque el país estadounidense estaría peligrosamente dividido, desorientado y enfrenta a varias crisis simultáneas. En este momento los republicanos se opusieron a que el juicio comenzara de manera inmediata, lo cual quiere decir que el juicio contra Donald Trump arrancaría después del 20 de enero, que es cuando los demócratas asumen el control del Senado. Seguimos con más información en el Faro Informativo. Y son ellos, por lo tanto, los que se encargarían de fijar las reglas. Ya existen unas reglas más o menos preestablecidas, pero no hay claridad en cuanto a cómo avanza el proceso, porque el Senado tiene el poder para definir cómo organiza ese proceso una vez aterrice en la Cámara Alta. Los acontecimientos de los últimos meses pueden ofrecer lecciones importantes a sus vecinos del sur del continente. Cuando los padres fundadores diseñaron el sistema del gobierno estadounidense, su objetivo principal fue impedir la tiranía y garantizar la libertad. Y para ello habrían indicado instituciones con un sistema de controles y contrapesos que previniera que alguna de las 3 ramas del gobierno concentre un poder excesivo. Mr. Don puso a prueba este principio a lo largo de su gobierno y sobre todo este mes, cuando presionó a miembros del Partido Republicano para que evitaran certificar el Congreso
Congreso el triunfo de Mr. J. Si bien varios senadores y representantes republicanos se dieron a los reclamos de Mr. Don, el Congreso habría certificado la victoria de Mr. J horas después de que una turba de partidarios del presidente invadieran el edificio en un ataque que dejó 5 personas perecidas este 6 de enero. Es todavía incierto, digamos, cuál va a ser el resultado de ese juicio. Se requiere por lo menos las 2/3 partes del Senado para condenar a un presidente, y eso quiere decir que son 67 legisladores y los demócratas que todos están con ganas de destituirlo. Para la firmeza de las instituciones en el país estadounidense se habría apreciado sobre todo al nivel de la justicia, que rechazó por infundadas diversas denuncias del electoral de Mr. Don, y en estados péndulos como Michigan o Georgia, donde funcionarios ignoraron los intentos del presidente de desconocer el resultado de la votación. Ahí sí que se vio una resistencia como nunca antes durante el periodo de Mr. Don, en muchos casos viniendo de autoridades republicanas y en algunos casos inclusive de autoridades nombradas por Mr. Don, dice Javier Corrales, profesor de la ciencia política en el Amherst College del país estadounidense. Esta lección es importante para América Latina, donde hay partidos de gobiernos que se dedican a querer erosionar esa norma de que el poder legislativo tiene que ser muy severo con el poder ejecutivo. Al igual que distintos populistas latinoamericanos, Mr. Don había incrementado desde la presidencia la polarización política de su país hasta llevarla al límite. Esto suele complicar el funcionamiento de las democracias, sobre todo en sistemas presidencialistas. Pues solamente tienen 50 escaños, es decir, que necesitan el respaldo de otros 17 senadores republicanos, y no es claro todavía si existe un respaldo en el Partido Republicano suficiente como para dar ese paso. Noticias sin límites en el Faro Informativo. También es incierto si va a empezar inmediatamente, es decir, el 21 de enero van a empezar los procedimientos, porque recuerde que el presidente Biden, uno de sus mensajes para la posesión y de aquí en adelante es que quiere unir al país. Para la oposición demócrata del país estadounidense, el gran dilema antes de las elecciones era cómo responder, apelar a esa polarización o intentar romperla. Mr. J y su compañera de fórmula Kamala Harris apostaron por lo segundo, con una campaña moderada que priorizó problemas del país estadounidense, como la crisis sanitaria y económica causada por el 19 antes que el enfrentamiento con Mr. Don. Y pues arrancar su mandato cuando su partido está tratando de destituir al presidente anterior, pues no es lo que más habla de unidad. Entonces, digamos, tienen ese problema. Los triunfos del demócrata en estados péndulo como Pensilvania, Michigan, Wisconsin e incluso en bastiones republicanos como Georgia o Arizona demuestran que evitar la polarización puede dar réditos. En la búsqueda del voto de los independientes, Mr. J y Harris le ganaron a Mr. Don. También se estaría destacando como la elección de la unidad que logró la fórmula opositora, atrayendo así desde izquierdistas que prefieren como candidato al senador Bernie Sanders hasta republicanos anti-Mr. Don. Mr. J y Harris, a pesar de todas las debilidades que tenían, lograron una coalición realmente impresionante. Dudo que cualquier otro demócrata hubiera podido mantenerla. Algo que preocupa a los críticos de Mr. Don es que durante su presidencia buscaba la lealtad política de los militares, como hicieron históricamente distintos líderes latinoamericanos. Esa inquietud creció durante la campaña, cuando Mr. Don sugirió usar militares en respuesta a la ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial. Incluso después de las elecciones, el presidente había generado asombro colocar varios aliados suyos de línea dura en altos puestos civiles del Pentágono, una purga sin precedentes reciente. Pero tras la invasión del Capitolio por parte de seguidores de Mr. Don, los máximos líderes militares del país estadounidense ratificaron al principio de que las Fuerzas Armadas son apolíticas. La violenta protesta en Washington el 6 de enero fue un asalto directo al Congreso, al edificio del Capitolio y a nuestro proceso constitucional, había indicado una circular del Estado Mayor Conjunto a las tropas. Cualquier acto contra el proceso constitucional no solo atenta contra nuestras tradiciones, valores y juramentos, también en contra de la ley, han advertido. Además, el Pentágono habría aumentado la búsqueda de extremistas de derecha y supremacistas blancos en sus filas para apartarlos ante sospechas de que algunos puedan haber participado en el ataque del Congreso. Según especialistas, todo esto también puede servir como referencias a países latinoamericanos donde la frontera entre militares y líderes o partidos políticos suelen ser más borrosas. Señores, estas son las noticias importantes del momento. Seguimos con más información.
Continuamos con más porque resulta, mis amigos, que hay caos en el círculo del régimen de Nicolás, así como lo están escuchando. La Fiscalía de Suiza habría congelado 10.000 millones del círculo íntimo del señor Nicolás. La Fiscalía de Suiza había identificado cuentas bancarias de personas cercanas al régimen de Nicolás que contienen más de 10.000 millones de dólares. Y señores, nada más y nada menos. El dinero proviene de fondos públicos malversados en el país de Venezuela. Ya Suiza había encontrado antes dinero de Diosdado Cabello y de Nicolás. Puede parecer esto un nuevo descubrimiento, el cual estaba muy oculto, por lo que el señor Nicolás y su régimen están ahora mismo levantándose en el Palacio de Miraflores y se estaría tratando de dineros que eran todavía una esperanza para este señor Nicolás y todo su círculo. Con este dinero, señor, era que Nicolás seguía tratando de mantener sus lealtades. Recordemos también que en el mes de febrero del 2020, un tribunal federal de Suiza habría ordenado la liberación de documentos bancarios vinculados a un desfalco a la petrolera PDVSA por 4.500 millones. Según la investigación, los empresarios estaban sobornando a los dirigentes de la petrolera para realizar así un conveniente esquema de negocios. La mayor parte de esos dividendos fueron transferidos a los bancos y entre otras entidades financieras se estarían encontrando estos bancos en Suiza. Nicolás ahora enfrenta una mayor crisis económica. No se sabe aún cuánto dinero más podría estar teniendo en otros países, señores, así como lo están escuchando, pero la mayoría realmente ha sido detectado y congelado. Aún se estaría hablando cuentas del testaferro de Nicolás que se encuentra en Cabo Verde detenido, Alexa, que pertenecían a Nicolás, pero también se estaría hablando de que más de la mitad han sido encontradas y congeladas, si es que no han sido todas, pero bueno, eso tocaría seguirlo demostrando. Nicolás ahora no tiene casi respaldo económico y personal para él y para todo su círculo, señores, a quien siempre este señor ha estado manipulando con esos dineros que habían en Suiza, mientras que por otra parte la operación ejecutada habría permitido la malversación de más de 4.500 millones de dólares, además de otros dineros los cuales estarían sumando 10.000 millones de dólares. En un informe suizo del año 2020 habían asegurado que el país europeo es uno de los destinos del régimen de Nicolás, para así poder guardar también las ganancias que le da la extracción ilegal de oro y su posterior contrabando, señores. También se estaría sospechando de que hay otros bancos locales haciendo este tipo de función, pero ya han ido detectándose. Nicolás no tiene más dinero, señor. En cualquier momento se sabrán las conexiones con los bancos que ya son investigados y en cualquier momento también Nicolás quedará arruinado. Solo le quedará el dinero en efectivo, oro y diamantes que tiene por el momento. Esa sería una salida, un plan B, un escape de Venezuela. El reporte estaría indicando que Suiza tiene vínculos indirectos con el oro ilegal y cuando todo esto se destape, señores, Nicolás quedará sin dinero y no podrá seguir comprando a las lealtades, diciendo que le tienen ese dinero disque guardado, porque resulta que ahora hay un gran revuelo en el Palacio de Miraflores y a Nicolás se le hace más fácil así mantenerse en el poder, mis amigos. Esas son las noticias importantes del país de Venezuela. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Gracias a todos una vez más por estar siempre conectados con nosotros. Los invito para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen todos la campanita de notificación, le des like y nos dejes todos sus comentarios. Dame tu opinión de lo que piensas de las noticias. Gracias y chao, chao. Esta lista se une a un grupo de sanciones que anunció el gobierno suizo contra otros partidarios del régimen chavista, entre los que se encuentran Diosdado Cabello y Tarek El Aissami. La lista de sancionados suma 25 funcionarios. Las medidas restrictivas incluyen la prohibición de viajar y la congelación de bienes. Tampoco se les permite depositar fondos en bancos suizos.